Continuamos con nuestro invitado, el doctor Otoniel Díaz, especialista en cirugía, cirujano plástico, expresidente de la Sociedad Dominicana de Cirugía. Cuando fuimos a la pausa, yo decía, ¿qué tan graves son los problemas? Porque a veces los pacientes, ahora ya le llaman clientes, tienen un problema que ningún médico da con la situación. ¿Podría ser un problema de las manos y yo la siento en otra parte del cuerpo? Sí, mira, la cirugía de la mano, las afecciones que involucran la mano son muy variables. Y lo más conocido, como te decía, son los traumas, las heridas, y todo el mundo sabe eso. Sin embargo, hay una serie de enfermedades que se producen dentro de la mano, la muñeca, el antebrazo, el brazo o el hombro, que necesitan atención y que muchas personas a veces la dan por desapercibido, o sea, que no le prestan atención a esto. Una de ellas es el síndrome del túnel carpiano. ¿Qué es lo que es eso? Por así decirlo. Es lo que implica que un nervio que va a la mano se comprime. Y ahí esta compresión de este nervio que pasa a la mano provoca calambres en los dedos, además de calambre, provoca adormecimiento de las manos y adicional a esto dolor, que son las características de este síndrome. ¿Qué sucede si los pacientes no le prestan atención a esto? Que la mano se va debilitando y la mano se torna insensible y poco a poco, como dirían las personas, la mano se puede secar, por así decirlo. Una parte de ella, de la mano, relacionada con el pulgar, se puede secar. Y esto sucede muy frecuente en personas que hacen trabajos manuales, obreros, zona franca, personas que tienen que ver con salón de belleza y ese tipo de cosas que necesitan la atención para esto, y hay que prestarle atención porque estas son patologías, enfermedades que pueden tener una curación y que el paciente se pueden presentar a los 30, 40, 45 años y que el paciente puede tener una solución a su problema y avanzar hacia la ancianidad sin mayores eventualidades. Ahora, desde los 2 años, los muchachitos están con el tiquitiqui, que cogen el internet. ¿Sí? Eso podría provocar el exceso del uso de los teléfonos celulares, la computadora. ¿Puede provocar algún daño a largo plazo? Todo lo que tiene que ver con la repetición en las manos, el ejercicio repetitivo, al final puede generar patologías, enfermedades inflamatorias, tanto de los nervios como de los tendones. Y en los tendones a veces podemos tener personas que de repente dicen, pero doctor, el dedo se me está trancando y en la mañana yo tengo que empujarlo. Yo puedo hablar de eso. Tú puedes hablar de esto, ok. Sí. Como si fuera un carro y yo tengo que empujarlo para que haga un gatillo, y eso es una patología que le llaman dedo en gatillo, trigger finger. Y esto perfectamente puede tener una salida por distintas formas de tratamiento dependiendo del caso del paciente. Pero definitivamente que la tecnología ha sido un significativo avance para el mundo, pero en términos de la cirugía de la mano ha avanzado o ha incrementado las enfermedades que tienen que ver con la repetición debido al uso de estos... Si podemos citar, doctor, ¿cuáles son los casos más comunes que se dan con eso de las manos y por lo cual uno debe acudir donde usted y tener el síntoma? Porque que a veces uno no sabe que eso es una enfermedad. Me duele ese dedito, ¿y qué es lo que es ese dedito? ¿Para qué sirve? Eso es así, mira. Lo primero que reina en las patologías inflamatorias es el síndrome del túnel carpiano. Los pacientes te dicen que están sintiendo calambre. Usted siente calambre en sus dedos. Con frecuencia. Con frecuencia, aunque usted no le esté prestando atención a eso, usted tiene esto. Dolores en las manos, adormecimiento de los dedos, limitación de la flexión, el abrir y cerrar la mano, son síntomas que te tienen que prender la alarma de que algo está pasando con tu mano, que puede tener una corrección sencilla si se trata a tiempo, pero si lo deja para muy tarde puede ser que deje secuelas permanentes. Eso es una de las características de la cirugía de la mano, que en su mayoría
los casos que son tratados a tiempo tienen un excelente resultado. Ahora, lo que se deja para largo no siempre tiene buenos resultados, independientemente de las manos en que se atienda. ¿Qué tan frecuentemente va la gente a tratarse temas como ese? Porque como te digo, bueno, se le majó un dedo a una puerta, lógicamente va corriendo donde esté. Exacto. Sí. La gente no tiene conciencia de la No, situación. aún todavía en nuestro país se está haciendo el cambio, se está reinando, porque las personas cuando tienen un accidente por un trauma, como tú dices, que tienen un dedito y van, a veces no se atienden, a veces se atienden, pero saben que tenían un problema y que debían de hacerlo, pero las personas en nuestro país le prestan poca atención a las patologías, a las enfermedades que no son traumáticas, a estas patologías que comienzan con un síntoma, pero las personas no le dan tanta importancia a esto. Las personas quizás le dan importancia a un dolor en la vesícula, a un dolor en la espalda, a un dolor en el cuello, pero a lo que tiene que ver con la mano todavía no hay esa conciencia de otros países. Estoy sintiendo algo, yo debo de ir donde un especialista para tratarme esa condición. Pero definitivamente que lo más frecuente en términos de las personas que van, pero ya normalmente van porque están en un estado muy severo del daño, exactamente, que no lo deja dormir, que se despiertan de noche con calambre y se levantan y tienen que agitarse las manos para mejorarse su condición. Es, número 1, por el síndrome del túnel carpiano, número 2, por el dedo en gatillo, como te hablé, y número 3, por otra tendinitis, por así decirle, del pulgar, que es conocida científicamente como enfermedad de Decker-Vein. Esas son las 3 condiciones que normalmente hacen ir a un paciente donde el cirujano de mano que no son causas traumáticas. Cuando yo lo iba a hablar, estaba pensando en su calidad, que yo puedo dar testimonio de eso. Pero los médicos, como yo le llamo élite, no están cogiendo mucho seguro. Si tú vas, espérate, si tú quieres, en eso de cirugía, porque hay cirugías obligatorias que no son estéticas. ¿Ustedes cogen su seguro o no? Mira, sí, la historia está cambiando en nuestro país y esa parte de concienciación está afectando también a las ARS y definitivamente que las ARS en muchos de los casos están dando cobertura a cirugía de la mano y el cirujano plástico está trabajando con ella. O sea, el paciente no tiene que sentirse atemorizado por pensar que no va a recibir la cobertura adecuada. En algunos casos, como en otras áreas, algunas ARS no le dan cobertura, pero muchas ARS se están involucrando dentro de estos procesos de cirugía de la mano porque el paciente tiene una condición que es evidente, la imposibilidad de hacer una labor manual, o sea, cada vez más se afecta en su trabajo. Entonces es una realidad que tiene que ser vista desde el punto de vista integral y las ARS no escapan a esto. Le digo esto porque en Estados Unidos, por ejemplo, si tú tienes un problema de obesidad, que es un problema de salud, tú vas y pides tu permiso y te dan para que el Estado te opere gratuitamente. Pero aquí si tú tienes 2 o 3 libras de más, tienes que cantearte. No se ve como un problema de salud. No, aún no, todavía eso tiene que ver con lo que tiene que ver con el plan básico de salud y ese tipo de cosas. Hay algunos procedimientos dentro de ese plan que involucran la cirugía de mano y por eso muchas ARS o algunas ARS, por así decirlo, se involucran en dar cobertura a estos procedimientos. Lo importante es que el paciente busque la atención, porque es muy poco probable que no se le deje de brindar la atención por un asunto de recursos económicos. Una pregunta, por ejemplo, los pianistas, gente que utiliza mucho las manos, que son artistas, saxofonistas, digo yo, acuden con frecuencia de ustedes, a peloteros, gente que de la mano depende su moro. Es así mismo. Todo lo que tiene que ver con las funciones laborales que involucran directamente a la mano, esos profesionales, depende mucho del cirujano de la mano. Y de ese grupo que has mencionado, los que más operamos son los beisbolistas. Definitivamente ellos sufren muchos traumas. Dentro de los traumas, el más frecuente que se atiende, no traumático, no traumático me refiero a heridas, sí. Es la fractura de un hueso de la muñeca, que es el gancho del ganchoso,
y necesitan atención y esto se le brinda. Y como aquí tenemos una cantidad de academias con peloteros, nosotros brindamos con cierta frecuencia la atención a los beisbolistas. ¿Qué tan riesgoso es hacerse una cirugía de mano? Hay que internarlo a uno igualito, porque la gente... ¿Qué tan riesgoso? Como toda la cirugía necesita un procedimiento de preparación. Es decir, si yo me voy a poner esa uña, usted me somete a mí igualito, hay que hacerme todos los estudios. Si va a llevar algún tipo de anestesia no local, hay que agotar todo el procedimiento. Si se va a utilizar una sedación, una anestesia de sedación, que es una anestesia general, hay que utilizar todo el protocolo, hay que agotar los análisis, las evaluaciones, porque en esto es disminuir el riesgo. Independientemente de que la cirugía sea de baja o de alta complejidad, tú tienes que agotar el protocolo por el bien y la seguridad del paciente. Hay que cuidar los detalles, los cirujanos deben cuidar los detalles, ese protocolo, que tú brincas algo y puede tener consecuencias en el quirófano. La mayoría de los problemas dentro de cirugía que tienen que ver a responsabilidad del médico se pueden prever en la consulta. Y si un paciente es honesto y es transparente y brinda todas las informaciones, normalmente las cosas van bien. Y sigue todas las indicaciones en el posoperatorio, porque hay pacientes que tú vienes y lo operas hoy de una cirugía de la mano, por así decirlo. Él se va de alta y tú le dices, mira, tenemos que seguir esto, la próxima semana hay que hacer este ejercicio, hay que mover esto, y de repente el paciente se va a jugar golf o se va a hacer su trabajo en otra parte y desatiende el seguimiento, el resultado va a ser limitado, porque es una cirugía, como toda la cirugía, que involucra dos partes. O sea, el cirujano no lo puede hacer todo aunque quisiera. Involucra la acción del paciente con una buena atención del cirujano. Antes de irnos, usted está en ginecología y obstetricia. Sí, y en el Centro Médico Dominicano. Sí. Cuando la gente acude donde ustedes, realmente ya el problema está terminado, cuando son accidentes, como, por ejemplo, yo lo conocí a usted, le dijo, una madrugada, con un amigo tuvo un accidente. Su vida, usted no duerme, porque la gente le gustaría saber. Llama al doctor, fue a las 1 de la mañana, llámenlo. No, la cirugía de la mano tiene esa particularidad que implica atenciones de emergencia y nosotros tenemos un equipo que brindamos las atenciones en equipo, definitivamente, pero esto implica que tú asistas a la emergencia, implica que recibas la atención y muchas veces es la publicidad antigua, el boca a boca, lo que... involucra referirte a un paciente porque otro había estado y ahí salió bien. Entonces, la cirugía de mano requiere la atención de emergencia, aunque no necesariamente la prisa para operarse. Uno de los errores, sí, uno de los errores... Emergencia, pero no prisa. Emergencia, pero no prisa. ¿Por qué? Porque un paciente de una cirugía de mano, si está sangrando, y es una herida importante, tú puedes parar el sangrado, cerrar la herida y luego operar al paciente. Después que, si el paciente tiene una condición de una patología, tú garantices que va a ir a una anestesia general segura. Tú puedes esperar el tiempo de que un cardiólogo lo evalúe, le hagan las analíticas. Lo que sucede normalmente es que se quiere ir y correr y llevar un paciente y muchas veces ese paciente no va seguro a sala de cirugía. Si la condición del paciente expone en riesgo su vida, hay que hacer lo que hay que hacer. Eso no tenemos duda. Ahora, si el paciente no corre riesgo, hay que hacer el protocolo, preparar un paciente adecuadamente y muchas veces los pacientes se desesperan. Y entiendan, corran, que tienen que resolverme esto. No, si usted no está sangrando y la herida está ya cerrada, hay que hacer lo que hay que hacer correctamente. Ya como una recomendación final, ¿se puede decir, doctor, ya se fue el tiempo? Se fue rapidísimo, sí. Que República Dominicana es uno de los países más seguros para someterse a cirugía? Yo entiendo que es un país seguro para realizarse cirugías plásticas sin mayores situaciones.
Ya hay alguien me está escribiendo por ahí que ¿qué tanta pregunta que yo hago? Si es cuidado, yo me quiero hacer Son los detalles a veces que pasan. Así mismo, y yo no quisiera dejar un mensaje con relación a la cirugía de mano. Y es, si a ti te suturaron, te repararon la herida, no te quedes así tan solo. Después que te repararon la herida y resolvieron la emergencia, pararon la sangre, si puedes ver un especialista de mano que te pueda decir si todo está bien o no, hay que hacer otras cosas, hazlo. ¿Por qué? Porque debajo de esa herida simple, pequeña, que tú piensas que fue en el dedo, en la mano o el antebrazo, pueden haber tendones y nervios lesionados. Y si te das cuenta muy tarde, no va a haber posibilidad de una curación completa. Es decir, que si una gente tiene un accidente, lo que te decía de los pueblos, la gente no tiene acceso. Y te suturaron, te cosieron 7 puntos. 7 pero el dedo te quedó así. Después de esos 7 puntos te suturaron hoy, arranca mañana a buscar a un cirujano de mano, a un cirujano plástico que maneje esa área, que te pueda ayudar en esto. No te quedes y espere 14, 15 días para que te quiten los puntos y después que tú veas que no puedes más. Doctor, de verdad, 1.000.000 de gracias. Debe venir con más frecuencia para que hablemos de temas sumamente importantes porque son temas de salud. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa. Retornamos con el final del programa. Ya regresamos.